Bien, continuamos. Entonces, es muy importante, hermano, la persona que va a hacer hermenéutica. De acuerdo a lo que de acuerdo a cómo haya sido formado, también así va a interpretar la Biblia. Lamentablemente, muchos de nosotros en nuestro inicio de nuestra vida cristiana hemos sido formados en alguna u otra, de repente, corriente o denominación, ¿no? Hay diversas corrientes teológicas. Está la corriente teológica pentecostal, hay la corriente teológica carismática, hay corriente teológica calvinista, hay corriente teológica arminiana, corriente teológica luterana, anglicana, etcétera, ¿no? Entonces, no, de repente. De alguna manera hemos nacido muchos de los que estamos acá en la iglesia pentecostal y tenemos una formación pentecostal. Aún así, esa formación de repente ha tenido grietas o de repente no hemos sido correctamente formados, pero ya ha sido implantado ese tipo de enseñanza en cada uno de nosotros. La idea es que por medio de la hermenéutica y la exégesis nosotros podamos nuevamente ingresar a la palabra de Dios y tener una idea, un pensamiento correcto, tal como dice la Biblia y no tal como de repente se nos ha adoctrinado, ¿no? Eso todos hemos pasado, ¿no? Todos hemos sido enseñados conforme al nivel o al límite de nuestro pastor, pero nosotros podemos profundizar incluso un poco más en la palabra de Dios. En ese caso vamos a tener que romper moldes, vamos a tener que romper paradigmas, vamos a tener que romper ciertas, de repente, enseñanzas que se nos ha dado en un inicio. Por eso es la hermenéutica. La hermenéutica es para que el sujeto que va a interpretar la Biblia sea transformado por medio de un estudio riguroso de la palabra de Dios. Eso va a aplicarse las reglas hermenéuticas y exegéticas para que sea un estudio riguroso de la Sagrada Escritura. En ese sentido, esta rigurosidad de estudio va a transformar al sujeto. Pero si es que nosotros somos reacios al cambio por la forma como hemos sido doctrinados, lamentablemente la hermenéutica no nos va a servir, ¿no? Si es que somos reacios, esto no nos va a servir. Y hay muchos que son reacios a la escritura en realidad, ¿no? ¿Por qué son reacios a la escritura? Porque han sido formados de cierta manera y ya cuando uno empieza a ver cosas diferentes en la escritura, entonces algunos se vuelven un poco reacios a lo que están leyendo porque o lo van a ver con otros lentes, ¿no? Con los lentes en la que han sido formados. Entonces, va a haber personas que van a ser racionalistas y hasta la actualidad, estas personas racionalistas van a producir un tipo de teología racionalista o lo que hoy se conoce como la teología liberal. Los racionalistas han producido más o menos desde el humanismo creo que es desde 1500 después de Cristo, ¿no? Los humanistas, sobre todo franceses, anglicanos y alemanes, desde 1500 después de Cristo, después del Renacimiento, ellos van a ver la Sagrada Escritura de forma humanista, de forma cientificista, porque acá empiezan a nacer todo lo que es la filosofía del idealismo, la filosofía empírica. Y eso va a formar lo que es las ciencias actuales, ¿no? La física, química, todas las ciencias nacen de aquí, del humanismo. Entonces, hay una teología que se llama teología liberal. La teología liberal va a enfocar o va a leer la Biblia desde su visión racionalista. Ellos no van a creer en nada de lo sobrenatural. No van a creer que hay resurrección. Para ellos no ha existido, no ha sucedido que el mar se abra para que pase el pueblo de Israel.
Para ellos no existen los milagros, no existen los ángeles, no existen los seres espirituales malignos, ¿no? Para ellos toda la Biblia se interpreta de manera racionalista. Entonces, para ellos van a sacar lo que se llama los mitos de la Biblia, ¿no? Los mitos, las leyendas. ¿Qué son los mitos, las leyendas? Todo lo milagroso, pues. Si hay algo milagroso en la Biblia, no, eso no es real. Simplemente es un mito, una leyenda, un cuento, una fábula. Entonces, para los racionalistas van a interpretar la Biblia de otra manera. No van a buscar, no van a ver lo histórico de la Biblia. Van a ver simplemente lo moral de la Biblia. Lo moral nada más, ¿no? No me importa si hubo milagros o no hubo milagros, si se abrió el mar o no se abrió el mar. Lo que importa es qué va a cambiar, eh, qué puede aportar la Biblia para cambiar la sociedad. No está mal, no está mal ver lo moral de la Biblia, qué cosas puede cambiar al ser humano para que el ser humano sea mejor. Eso no está mal. Pero dejar por un lado también lo espiritual y lo omnipotente de Dios es también sesgar las Sagradas Escrituras. Hay otro grupo de personas que van a interpretar la Biblia de manera alegórica. Para ellos todo es alegórico, todo es simbólico, alegórico, no hay nada literal. Ya lo vimos, creo que eso, ¿no? Por ejemplo, los cabalistas piensan que cada letra de la Biblia en hebreo tiene un significado profundo, que solamente de manera de manera muy espiritual se puede interpretar eso. Otro ejemplo, creo que lo vimos, ¿no? Otro ejemplo es, por ejemplo, a ver, la idea de la transubstanciación, ¿no? Cuando Jesús dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo repartiendo el pan, ¿no? Toman y coman que este es mi cuerpo que por vosotros ha sido entregado. Después dice que repartió la copa, dijo, toman y beban que este es mi sangre, el sangre de la alianza, ¿no? Que por vosotros es derramado. Entonces, algunos interpretan eso literal, sin entender que eso es una expresión metafórica. Las expresiones metafóricas, a diferencia de las expresiones literales, es que las expresiones metafóricas, cuando lo interpretas literal, es irreal, no es real, ¿no? Si el cuerpo de Jesús, si cada uno de los discípulos estuvieran comiendo literalmente el cuerpo de Jesús, así de manera literal, Jesús hubiera cortado parte de su cuerpo, parte de su carne, y se lo hubiera repartido a cada uno. Pero Jesús no repartió su carne, literalmente, repartió pan, que es otra cosa. Una cosa es repartir pan y otra cosa es repartir su carne. Si él hubiera repartido su carne, habría tenido que cortar cierta parte de su muslo, cierta parte de su brazo, etcétera. Entonces, si tú lo interpretas de manera literal, eso es totalmente ilógico, es totalmente, eh, eh, no es real, ¿no? Si, si él hubiera repartido su sangre literalmente, hubiera tenido que cortarse una vena, vaciar en el vaso y darle literalmente su sangre. Pero Jesús no repartió su sangre literalmente, repartió vino. Entonces, hay personas que no saben diferenciar entre lo alegórico y entre lo real de la Biblia. En la Biblia hay casos que son literales y hay casos que son simbólicos. No, hay casos que son literales y hay casos que son simbólicos. ¿Qué cosas son simbólicos? Por ejemplo, a ver, que sí son simbólicos. Que sí son literales, pero ya vimos lo simbólico. Entonces, el pan que repartió Jesús representa simbólicamente el cuerpo de Cristo, no es literal. El vino representa simbólicamente la sangre de Cristo, en ese sentido. ¿Qué cosas son literales? Literales sí son los casos históricos que cuenta la Biblia. Eso sí es literal, lo que es histórico. Por ejemplo, cuando la Biblia habla
que David, ¿no? Cogió piedras de un río y con esas piedras y con su onda enfrentó al gigante Goliat y en uno de esos momentos él, tal como mataba a los osos y a otros animales que atacaban a sus ovejas, de la misma manera atacó a David al gigante, ¿no? Con una onda lanzó su piedra y dice que se le incrustó en la cabeza. Entonces, eso es algo histórico. Si es algo histórico, que significa que es literal, es historia. Lo histórico es literal. Si la Biblia dice que pasó Moisés, dice que levantó su vara cuando estaba frente al mar Rojo y el mar se abrió en dos para que el pueblo, como 500.000 de personas, pasara por ese mar, ¿no? Eh, en seco, dice, y el agua estaba a un lado y a otro lado. Eso es histórico, es historia, es literal, no es simbólico. Pero allá que otros a eso histórico lo quieren hacer simbólico. No, que Mar Rojo en realidad no se abrió, que simplemente la marea bajó, etcétera, etcétera. Entonces, hay personas que a lo simbólico lo hacen literal, como el caso de la Pascua, y hay personas que a lo literal lo hacen simbólico en caso de los racionalistas. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? El problema no es la Biblia, el problema es el sujeto, la persona que interpreta. ¿Con qué actitud está entrando para interpretar la Biblia? ¿O con qué tipo de conocimiento está entrando para interpretar la Biblia? Ahí la Biblia no puede hacer nada por esa persona. Ellos tienen que, o sea, la persona, el que interpreta tiene que cambiar. Los dogmáticos, este es otro problema. Los dogmáticos son personas formadas ya doctrinalmente. Están tan formadas doctrinalmente que cuando encuentran la Biblia, que la Biblia dice algo contrario a lo que ya se les ha enseñado, entonces ellos van a rechazar. Caso, por ejemplo, de todas las sectas, ¿no? Las sectas te dogmatizan, todas las sectas dogmatizan. ¿Qué significa dogmatizar? O sea, te dicen, te adoctrina, ¿no? Es la doctrina. Te dicen, eh, te repiten tanto una misma cosa que una persona ya llega a estar, ¿cómo se dice esto? Ya llega a estar condicionada a creer lo que se le dice. Y si no cree lo que se le ha dicho tantas veces, pues entonces esa persona es rebelde a la doctrina, es un hereje y etcétera. Lo van a juzgar así, ¿no? Entonces, dogmatismo tiene que ver con las tradiciones doctrinales. ¿Ya? Tiene que ver con las tradiciones, personas que, ah, personas que han sido tradicionalmente formadas, ¿ya? En cada una de sus, puede ser, si es sectas, en sectas, o incluso puede ser en denominaciones, ¿no? Por ejemplo, los bautistas son antipentecostales, es su tradición es su tradición. O sea, para ellos, el fluir en los dones espirituales del pentecostalismo no debería existir, porque han sido así dogmatizados, ¿no? Si alguien habla en lenguas extrañas o alguien ora por los enfermos o alguien echa fuera demonios, pues están haciendo una práctica incorrecta de la palabra de Dios. Porque ellos son antipentecostales, ¿no? Han sido así de esa manera dogmatizados han sido totalmente dogmatizados. Entonces tú le quieres enseñar, no, pero mira, la escritura dice esto, 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 pero no, está tan cerrados a su dogma que no quieren cambiar.
Así son los dogmáticos. Incluso podemos ser nosotros. ¿En qué área podemos estar dogmatizados que no queremos cambiar? Entonces nosotros ahí tenemos que tener cuidado. Si estamos dogmatizados en alguna área, tenemos que dejar que la Biblia nos cambie, ¿no? Por medio de una interpretación responsable de la Biblia. Eh, no lo sé, hay muchas. Nosotros tenemos que ver cuando leemos la Biblia y estudiamos a profundidad con mucha responsabilidad la Biblia, usando los instrumentos que estamos viendo, eh, vamos a tener, o va a ser necesario de repente que cambiemos ciertos dogmas con los cuales hemos sido formados de manera equivocada de repente, ¿no? Así es que esto hay que tener cuidado. Eh, Se nos han repetido mucho desde que hemos entrado a la iglesia ciertas cosas, que, a ver, un dogma que de repente se está rompiendo últimamente, por ejemplo, es común, es normal decirnos unos a otros, un domingo vamos a la iglesia, ¿no? Ese es algo que ya se nos ha dogmatizado, ¿no? Y estamos usando la palabra iglesia de manera incorrecta. Porque la palabra iglesia somos nosotros. Según la Biblia, es un grupo humano, no es una construcción, ¿no? Como le dije. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que cambiar el concepto de iglesia, ¿no? En esta parte ya la iglesia en estos últimos tiempos está tomando conciencia de esto, ¿no? Y además el concepto de iglesia que viene de la palabra eclesía, ¿no? Significa sacar afuera. Significa sacar y Eh, la segunda parte, que es clesía, tiene que ver con llamar. En realidad, la palabra iglesia significa llamar hacia afuera, ¿no? Todo lo contrario de nuestras prácticas, ¿no? Nosotros, por eso la iglesia es llamada para salir afuera, en realidad. Entonces, hay muchos conceptos que no se nos puede, es parte de la tradición. Y por medio de la escritura, por medio de la escritura y un estudio responsable de la Biblia, tenemos que romper esos paradigmas que de repente han sido incrustados en nuestra mente de manera tradicional o dogmática. Entonces, por eso, hermanos, cuando hablamos con un sacerdote, nos es difícil cambiar a un sacerdote, porque ellos están dogmatizados según lo que le han enseñado, y si es un sacerdote preparado, todavía están totalmente dogmatizados. Si queremos hablar con un testigo de Jehová, uno de aquellos que sale predicando, están dogmatizados. Han llevado 3 años de estudio a los testigos de Jehová. ¿Cómo podemos? Claro, Dios puede obrar en ellos, pero hay que entender que esas personas están dogmatizadas, están enseñadas de esa manera. ¿Cómo podemos cambiar a un adventista que cree que los sábados hay que hacer el culto? Están dogmatizadas de esa manera. No los podemos cambiar. O un pastor bautista de una iglesia histórica, reformada, muy antigua, de los bautistas bien tradicionales. Queremos decirle que existe el bautismo del Espíritu Santo y los dones sobrenaturales. Como esa persona está tan dogmatizada que eso no puede eh, eh, estar vigente en la actualidad, entonces no va a creer en esas cosas, va a verlo de otra manera, de distinta manera, porque está dogmatizado de esa manera, ha sido enseñado que los dones ya pasaron, que las lenguas ya no se usan, que no existen los dones sobrenaturales, los ministerios. Está dogmatizado de esa manera y por más que tratemos de cambiarlo, ya ha sido formado de esa manera. Solamente Dios en su misericordia, en su gracia y en su soberanía va a poder cambiar a estas personas, ¿no? Y nosotros no tenemos pues que estar, a ver, nosotros no tenemos que endurecernos, ¿no? Hacia los cambios que Dios quiere hacernos por medio de la palabra. Los avivamientos
en la historia siempre han empezado cuando se empiezan a romper paradigmas, cuando se empiezan a romper tradiciones. Se rompen tradiciones, ahí empiezan los avivamientos. Pero mientras las personas permanezcan en sus tradiciones, el dogmatismo los tiene cautivos. Nos tiene cautivos de repente, ¿no? En ciertas áreas. Eso depende de las personas, ¿ah? Depende de las personas. Nosotros, si queremos usar las herramientas hermenéuticas, tenemos que conocer gramática, tenemos que conocer historia, por lo menos. Por lo menos tenemos que conocer esto a profundidad. Las reglas de la gramática, las reglas de la sintaxis, de nuestro idioma, ¿no? Por lo menos de nuestro lenguaje, de nuestro idioma. Porque y hemos visto, después vamos a ver también, que lo más importante es el, conocer también los idiomas originales, ¿no? Eso es sumamente importante. Entonces, va a haber gente que va a mezclar, va a usar la razón para interpretar, los racionalistas, como por ejemplo, van a decir que no existió o no es real, es un mito, ¿no? No es real la historia que cuentan sobre Moisés que hizo pasar a 500.000 de personas a través del mar y que los caballos y los carros de los militares egipcios fueron hundidos en el mar. Si según ellos dicen que el mar estaba, pues, que la marea había bajado y la gente podía caminar a pie, entonces, si es que así era el nivel del mar, ¿cómo se pudieron hundir caballos, jinetes y carros? No tendría sentido. La historia sería incoherente. Entonces, pues, es que lo están interpretando de manera racionalista, pues. Están quitando todos los aspectos sobrenaturales de la palabra de Dios, de la Biblia. Algunos no van a creer en las profecías, van a decir, por ejemplo, no, que Daniel no fue escrito antes del Imperio griego, sino después del Imperio griego. Por eso pudo ser tan preciso en sus profecías. Entonces tampoco creen en la revelación profética. Lo mismo van a decir sobre Isaías, ¿no? Isaías no le escribió Isaías 600 antes de Cristo, le escribió después. Y lo mismo van a decir los profetas, porque van a tratar de verlo de manera racionalista. ¿Cuál es el problema? La Biblia no, sino la persona que está interpretando. Lo van a ver todo como un mito. Estos son estos son los de la teología liberal, ¿no? ¿Cuál es la base para interpretar la teología liberal? Esto, la base es la crítica. Claro, nosotros tenemos que tener un elemento crítico para entender la Biblia, porque si no tenemos un elemento crítico para estudiar la Biblia, tampoco estudiaríamos, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacernos crítico en el buen sentido de la palabra, es hacernos preguntas para investigar la Biblia. Pero por qué Pablo era ciudadano romano? Entonces yo también ahí tengo que preguntarme y tengo que buscar y responderme en la Biblia. O sea, la crítica en el buen sentido de la palabra, o mejor dicho, usándolo bien, da buenos resultados. Pero por eso hay dos tipos de crítica en la hermenéutica. Hay una crítica alta y una crítica baja, ¿no? La crítica alta es aquella que va a quitar todo lo sobrenatural. La crítica baja va a estudiar, va a hacer crítica a la Biblia, pero no para anular lo sobrenatural, sino para profundizar en ciertos pasajes bíblicos. Entonces, la crítica alta va a producir lo que se llama teología liberal, que va a quitar todo lo sobrenatural de la Biblia. Y hay muchos de estos eh, intérpretes de la Biblia. Aún en la actualidad, esa es la crítica alta, ¿no? Va a tratar de quitar todo lo sobrenatural. Van a negar incluso que Jesús hizo milagros. En ese sentido, van a tratar de buscar al Cristo histórico. ¿Cómo buscar a un Cristo histórico real?
Entonces quitan todo lo sobrenatural y tratan de buscar elementos históricos extrabíblicos. Pero al quitar lo sobrenatural están sesgando la identidad de Cristo realmente. Ellos no van a creer que Jesús es Dios, literalmente, pues. Porque creer que Jesús es Dios, que un ser humano es divino, ese es algo sobrenatural. Eh, Va a haber un tipo de hermenéutica que va a salir en ese tiempo con los teólogos liberales, que es la hermenéutica existencialista, son aquellos que interpretan la Biblia eh, más que todo en lo moral, en lo humano, ¿no? En lo que es el humanismo. Y van a dejar de lado ciertas cuestiones. A ver, hoy existen este tipo de teólogos o estos tipos de incluso ministros en Estados Unidos. Ellos están bien interpretando la Biblia desde un punto de vista humanista. Para ellos no existe el infierno, no existen los pecados, porque si tú dices a una persona que son pecadores, entonces no necesitas más tiempo, pónganse en contacto con el administrador, pero nuevamente en 10 minutos se va a cerrar el Zoom. Mm, ujú. Bueno, nuevamente, si es que se corta el Zoom, nuevamente ingresamos al link, hermano. Algo debe haber pasado con el Zoom. Ya la pastora Neri debe estar arreglándolo seguro. Pero bueno, ya. En la actualidad hay pastores que interpretan la Biblia de este punto humanista. Para ellos no existe la condenación en el infierno, porque eso es ser deshumano. No existen los pecados. No puedes decirle a una persona que es culpable, que es pecador, porque lo vas a hacer sentir mal. Entonces hay un grupo de iglesias que se llama la iglesia progresista, la iglesia emergente, también lo dicen, ¿no? La iglesia emergente, son iglesias que no te hablan del infierno, de la condenación, no te hablan de pecado. Para ellos usan otras palabras, usan eufemismo, ¿no? Significa la persona no está en pecado, sino tiene problemas sociales, tiene problemas en su vida, pero no quieren hablar de pecado. Entonces son iglesias progresistas y tratan de ser tan compasivos con la gente que no les critican o que no les corrigen ningún pecado. O sea, tú puedes estar en esa iglesia con cualquier tipo de práctica antibíblica y vas a ser muy bienvenido. Normalmente estas iglesias progresistas van a hacer, eh, van a estar de acuerdo con todo lo que se llama la ideología de género, ¿no? O mejor dicho, van a tener dentro de su membresía a muchas personas que practican conductas de LGTB, de la doctrina LGTB. Eso en Estados Unidos. Tienen una visión de la Biblia extremadamente humanista, existencialista, humanista. Entonces, el problema de ellos es que van a ver la Biblia con esa mirada, ¿no? Y van a interpretar la Biblia con esa mirada. Hay en Estados Unidos de la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, incluso pastores de la iglesia anglicana, la iglesia histórica anglicana, que son casadas con su pareja del mismo sexo, y son pastores. Y pastores también, ¿no? Teólogos, pastores. Esas son las iglesias emergentes. Bueno, también va a haber a personas, incluso ateas, que van a leer la Biblia, que van a estudiar la Biblia, pero lo van a ver desde su vista atea y de su vista gnóstica, o agnóstica, perdón. E incluso va a haber
va a haber personas que van a mezclar la Biblia con filosofías, ¿no? Van a, a ver, ¿quién es el primer padre de la iglesia que mezcló la doctrina bíblica del cristianismo con la filosofía? Fue, ¿cómo se llama esto? No, eh, en el siglo III. Bueno, más adelante ya uno de los padres de la iglesia, bueno, creo que en el 1200, 1500, por ahí, 1200 creo. Uno de ellos que va a mezclar la doctrina bíblica con la filosofía va a ser Tomás de Aquino. Y mucho de la doctrina de Tomás Aquino está en los libros de teología. Y muchos no pueden diferenciar ese tipo de filosofía que está dentro de la teología, no lo pueden diferenciar, que están entendiendo a Dios de la manera filosófica y no desde la manera bíblica, ¿no? Y esos grupos de personas que interpretan a Dios de la manera filosófica se llaman deístas, deístas, no teístas, ¿ah? Teístas, los deístas. Entonces ellos te van a hablar de la esencia de Dios, de la simplicidad de Dios, te van a hablar de ciertos conceptos filosóficos y no desde los argumentos bíblicos. Esos son los deístas. Entonces son mezclas de la filosofía con la Biblia y a veces está en los libros. Los alegóricos ya vimos, ¿no? Aquellos que van a tratar de ver, unos son los cabalistas también tratan de interpretar la Biblia de forma alegórica. Cada letra del hebreo tiene un significado profundo, etcétera, ¿no? Van a ver con números, lo van a interpretar con números, ¿no? Sumas de este nombre, mira, suma de la Aleph es número 1, la Bet es número 2, la Gimel es número 3, si el nombre es, por ejemplo, God, ¿no? Sumas estos números, te sale igual este número significa tal cosa. Esa es una forma de interpretar de manera esotérica y mística. Hay que tener cuidado, eso no es hermenéutica, ese es misticismo, no es hermenéutica. La hermenéutica, ya les dije, simplemente tenemos que conocer reglas de nuestro idioma, literatura y historia, nada más. Por eso la interpretación es histórico-literario, nada más. Historia y Biblia, historia y literatura. No necesitamos conocer numerología, astrología, ese es misticismo. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado con esto. Otro de alegóricos ha sido Orígenes. Orígenes también veía la Biblia de manera alegórica. Entonces trataba de interpretar la Biblia en este sentido. ¿No? Por ejemplo, otro John Wycliffe también, ¿no? A ciertas parábolas lo interpretaba totalmente de manera alegórica. Esto, a ver, esto lo podemos entender incluso si que nosotros estudiamos las parábolas en general y sobre todo la parábola, entre comillas, yo no creo que sea parábola, la historia, el relato que Jesús contó acerca del rico y el Lázaro, ¿no? Entonces, los que tratan de ver a la Biblia como si fuera algunas partes de la Biblia, como si fuera alegoría, como si fuera una parábola, ¿no? Entonces, quitan lo real de esa historia. Entonces, para ellos, pues, eh, el rico que estaba en el Hades no es real, ¿no? No es una historia real, simplemente es una imaginación que tuvo Jesús. Pero eso lo vamos a ver, creo que más adelante, porque ahorita se nos corta nuevamente el Zoom, algo está pasando con el Zoom. Y ya hablamos de los dogmáticos, ¿no? Dogmáticos son personas que ya han sido formadas de esa manera y tienen paradigmas en su cabeza que es difícil de romper, ¿no?
y solamente la palabra de Dios, pues, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? A los Corintios, ¿no? eh, Nuestra lucha no es contra, no, él dijo, Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿no? Esos paradigmas son fortalezas de tradiciones que se impregnan en nuestra mente, que incluso están en contra de la palabra de Dios, pero está tan impregnado en nuestra mente que ha formado, pues, murallas, incluso difíciles, ¿no? De quitar, son tradiciones. Bien, hermanos, nuevamente creo que vamos a tomar un receso. Son las 8:15, aprovechamos, porque se está cortando cada media hora, creo. Nuevamente ha salido un aviso en el Zoom, se va a cortar en 1 minuto. Es que aprovechamos para tomar un receso. Creo que 10 minutos estaría bien. 8:25, está bien, podemos ingresar. ¿Ven, hermano? Amén, amén. Amén, Sí. profesor. En 10 minutos tomamos un receso. Mira.